Un cuadro de aceite del artista renacentista holandés Pieter Bruegel de Helder, pintado en 1562. Actualmente, se muestra en el Museo Kunsthistorisches en Viena. El nombre de esta obra maestra es El suicidio de Saul, una pintura de 1562 que no se está reclamando como falsa. Tres criaturas parecidas a los dinosaurios están presentes montados por gigantes a su alrededor. El primer fósil de dinosaurio encontrado en el mundo fue parte del fémur de un megalosaurio en 1676 en Inglaterra. Pieter Bruegel era testigo ocular de los dinosaurios que todavía estaban en este planeta, y qué extraño que, para haberse extinguido hace tanto tiempo, se encuentren tan superficialmente los esqueletos de dinosaurio. La idea de que los dinosaurios convivieron con los seres humanos no es nueva. En diversas culturas antiguas podemos encontrar representaciones de criaturas cuyas características corresponden a las de los dinosaurios. Las antiguas culturas solían realizar pinturas y esculturas de los animales que veían, y se han encontrado pinturas, grabados, etc., con un gran parecido a dinosaurios, los cuales ya tenían millones de años extintos, y la humanidad comenzó a encontrar huesos de dinosaurios apenas hace 350 años, por lo que no había ninguna forma de que estas personas crearan esas figuras. En mayo de 2012 dos paleontólogos descubrieron en Dawson, Montana, un cuerno de Triceratops, dinosaurio ceratopsido que vivió en el período Cretácico. Analizando el hueso por medio del carbono 14 descubrieron que este tenía una edad de 33.570 años, lo cual no tiene sentido pues los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Para comprobar que estaban en lo correcto, los científicos realizaron una prueba en un hueso de rinoceronte lanudo, y el análisis determinó que tenía una antigüedad de 16.000 años, lo cual es correcto. El carbono 14 no se usa para probar la antigüedad de restos de dinosaurios, pues el análisis solo es fiable hasta los 55.000 años. Al principio los paleontólogos no les habían informado a los científicos que el hueso era de dinosaurio, por lo que hicieron la prueba y eso es lo que resultó. Esto probaría que los dinosaurios se extinguieron mucho después e incluso pudieron convivir con humanos. Otra prueba es que Miller, en junio de 1990 entregó dos huesos al Departamento de Geociencias de la Universidad de Tucson, Arizona, para que les hicieran una prueba de carbono 14. Un hueso era de un animal no identificado y el segundo de un Allosaurus, pero Miller no les dijo de qué animal eran, pues los científicos se hubieran negado a realizar la prueba. El examen arrojó que los huesos tenían una antigüedad de 10.000 a 16.000 años. Quizás una prueba más podrían ser los múltiples avistamientos de criaturas similares a dinosaurios que se han reportado por todo el mundo, e incluso muchas criaturas de la criptozoología como el Moquel-Mbembe, el monstruo del lago Ness y el Burrunghor podrían ser dinosaurios que viven actualmente en nuestro mundo sin que nosotros nos demos cuenta. La teoría creacionista explica que Dios creó a todos los seres vivos al mismo tiempo, incluyendo a los dinosaurios, los cuales formaban parte de la fauna de ese entonces, y que durante el diluvio, la mayoría de los dinosaurios murieron ahogados.